las imágenes, las pinturas, los espacios, todo decorado con oro, el altar que se encuentra en la parte de al frente, el sonido, el eco, el aroma de incienso, cada detalle diseñado para crear un sentimiento de asombro, de reverencia, una experiencia, pudiera decir, psicológica. No te esperabas eso. Porque puedes salir impresionado, pero no transformado. Puedes salir asombrado, pero no cambiado. Porque los espacios externos pueden crear una experiencia emocional. La música que tocamos, la forma en que predicamos, el ambiente que creamos, el nivel de luces como lo ponemos. Cada espacio puede crear una experiencia que nos hace sentir de cierta manera. Y podemos llegar a confundir la experiencia espiritual con una experiencia emocional. Y yo quiero que entendamos hoy que ser iglesia es mucho más que ir a un lugar que denominamos santo, especial, donde está la presencia de Dios. Y hemos dicho, aquí está la presencia de Dios, esta es la casa de Dios. Pero el problema es que la Biblia no se ha encerrado, ni la palabra de Dios se ha encerrado en 4 paredes. Dice la Biblia que yo no habito en templos hechos por manos de hombres. Pero aún así hemos denominado la iglesia como el lugar a donde vamos, como el lugar especial, como el lugar diferente, el lugar donde está la presencia de Dios. Y aunque todo esto puede estar revestido de piedad, revestido de bondad y aparentemente pudiéramos decir que pudiera ser bíblico, pero hoy vamos a estudiar cómo esa experiencia emocional de hacer iglesia, esa forma de pensar que la iglesia es el lugar a donde vamos, son los asientos en los que nos sentamos, es el altar donde disfrutamos la mesa y todo esto lo comenzamos a denominar como santo y sagrado, es simplemente una ideología que hemos atraído del paganismo y que no viene de una real experiencia de la iglesia de Dios. Y me acerco a ustedes con temor y temblor al presentar esta palabra, porque hemos vivido tantos años pensando que lo santo, lo especial, lo único se encuentra en este lugar. Y nuestras tradiciones la hemos rebañado de espiritualidad y de piedad, cuando realmente Dios quiere llevarnos a otra experiencia más profunda de realmente ser la iglesia de Dios. Ser iglesia no es ir a un edificio, no es una estructura, no es una institución, no es una jerarquía donde el pastor es el que hace todo y los hermanos son espectadores, aunque irónicamente es lo que estamos haciendo en este momento. Pero hoy yo quiero animarte a que Dios está esperando algo más de nosotros que simplemente sentirnos cómodos viniendo a un fin de semana para escuchar una palabra, para cantar alabanzas hermosas. Y Dios me está confrontando de manera extraordinaria porque en este tiempo más que nunca Dios quiere una iglesia viva que trascienda las 4 paredes y que busque la presencia de Dios como algo que es un estilo de vida, no un lugar a donde vamos. Y es un reto extraordinario el que recibimos porque hemos estado acostumbrados a hacer iglesia con nuestros programas, nuestras estrategias, el lugar a donde vamos, todo lo que organizamos. Y estamos tan acostumbrados a la forma de hacer iglesia que nos hemos olvidado de ser la iglesia de Dios. Cuando Cristo vino a esta tierra, cuando estableció su iglesia, la estableció sin templos, la estableció sin una jerarquía, la estableció con gente quebrantada pero transformada por la gracia de Dios. Jesucristo es el centro de la iglesia. Y como Cristo es el centro, cuando lo ponemos a Él como lo más importante, entonces nos convertimos en la iglesia que Dios quiere que seamos. Somos iglesia cuando Cristo, iglesia, es el centro. Miren, los judíos y los paganos tenían lugares santos, el templo, tenían líderes separados para trabajar, los sacerdotes, y tenían sacrificios, objetos sagrados e importantes.
Para ello, lo espiritual sucedía en ese contexto. Sucedía en un lugar específico, sucedía por medio de gente específica, los sacerdotes, y recibían el perdón y la transformación a través de sacrificios que realizaban. Pero ¿qué sucede cuando Cristo llega? Cristo se convierte en el cumplimiento de la profecía y el cumplimiento de la sombra. Hemos estudiado eso anteriormente. Todo esto era sombra de una realidad mayor. Todo eso pintaba una imagen de algo más extraordinario. ¿Y qué era eso? Cristo. Cristo es nuestro templo. Por eso cuando vemos la palabra de Dios en Juan capítulo 2, versículo 19, Él le dijo, ¿saben qué? En 3 días yo voy a destruir este templo y lo voy a volver a levantar. ¿A qué se estaba refiriendo? A Él mismo. Porque Cristo se había convertido en el tabernáculo de Dios, en la presencia de Dios. Juan capítulo 1, versículo 14, dice la palabra de Dios que el verbo se hizo carne y ¿qué hizo? Presten atención, habitó. Esa palabra en el griego significa montó su tienda o su tabernáculo, su lugar de adoración en la tierra. Cristo se hizo carne para Él mismo convertirse en presencia de Dios, convertirse en templo de Dios para que tú y yo podamos conectarnos directamente a través de Cristo. Y esto es lo hermoso que sucede, iglesia. Cuando tú y yo recibimos a Cristo y nos unimos a Cristo, nos convertimos en el templo y en la casa de Dios, hecha no de bloques y varillas, sino de carne y hueso, como tú y como yo. Mira lo que dice 1 Corintios 12, 27, vosotros sois ¿qué? El cuerpo de Cristo, miembro cada uno en particular, cada uno miembro. Cada uno es parte, cada uno pertenece. La iglesia de Dios ha sido establecida por gente, seres humanos, transformados por la gracia del Señor. Primera de Pedro 2:5 dice, vosotros también como piedras ¿qué? Vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Que tú y yo cuando recibimos a Cristo y somos bautizados, somos introducidos a la familia espiritual. Nos unimos a Cristo y nos convertimos en la iglesia de Dios. Significa que tú eres iglesia no por el papelito que te entregan, no por el certificado, no porque tienes un nombre escrito en un listado. Tú eres iglesia porque has recibido a Cristo en el corazón y todo aquel que tiene a Cristo está unido a Cristo y pertenece a la iglesia de Cristo. ¿Se entiende eso? ¿Hace sentido? Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16 al 18. ¿No sabéis que sois qué? Sois templo de Dios, que es el Espíritu de Dios. ¿Y dónde mora? ¿En un lugar? ¿Dónde mora? En ti, en mí. Si alguno destruye el templo de Dios, ¿qué va a pasar? Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿cómo es? La santidad no se encuentra en las paredes, ni en los bancos, ni en la mesa, ni en el televisor, ni en las cosas que usamos. La santidad se encuentra en todo verdadero creyente redimido por la sangre del Cordero. Tú eres un santo escogido por Dios para buenas obras. Has sido seleccionado para vivir para la gloria de Dios. Entonces significa que el estándar al cual somos llamados es más alto, no menos alto. Es más alto porque donde quiera que vas representas el templo de Dios. Escúchame. Es fácil venir a hacer iglesia y portarse bien acá. Pero hacer iglesia no es venir un fin de semana, levantar la mano, decir, check mark, cumplí con el Señor, hice lo que me corresponde, vine a la iglesia, escuché un buen sermón y me fui 5 minutos antes porque no quiero que me saluden. Dios te está llamando en este 2016 a un mayor compromiso con Dios. 2026, Señor, estoy 10 años antes, ay Dios mío. 2026, Dios te está llamando a un mayor compromiso
con Dios. Porque tú eres templo de Dios, tú eres santo de Dios, has sido separado por Dios. Significa que debes vivir como tal. ¿Qué significa? Que no solamente cuando estamos unidos a Cristo somos templo de Dios, pero que también en Cristo somos sacerdotes. El sacerdocio judío simplemente era una sombra de una realidad más grande, que era Cristo Jesús, quien intercede por ti y por mí en el reino de los cielos. Tenemos un intercesor, mira lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran ¿qué? Que traspasó los cielos. ¿Cómo se llama ese sumo sacerdote? Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin ¿qué? Esto es hermoso. Tú tienes acceso directo a Cristo. Tú no necesitas un intermediario. Tú no necesitas de un pastor, un sacerdote, un rabino. Tú necesitas simplemente doblar tus rodillas. Le decían por ahí, rodillón fuerte. Doblar tus rodillas y clamar al Padre. Acceso directo al trono de Dios. Usted es hijo, entonces puede ir a la casa del Padre y pedirle al Padre lo que sea. Usted es heredero del reino de Dios, entonces puede unirse con Cristo y ser ministrado por su obra. No necesitamos un super espiritual, un super mediador. Necesitamos entender que tú y yo, a través de Cristo, somos ahora sacerdotes. Recuerden, Cristo es el templo. Si yo estoy unido a Cristo, ¿soy qué? Templo de Dios. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Si yo estoy unido a Cristo, entonces tengo una función de reconciliación. Mira lo que dice 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois ¿qué? ¿Real qué? Mi identidad, esto es lindo, esto es lindo, esto es lindo. Mi identidad está en dependencia a mi unidad con Cristo. Alguien necesita entender esto. Yo soy santo, escogido, real sacerdocio en mi unidad con Cristo. Porque si yo estoy unido a Cristo, que es el sumo sacerdote, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando yo estoy en Cristo, la identidad del Hijo también la recibo por gracia. Soy heredero, soy sacerdote, tengo una función ministerial de parte de Dios. Pero también la Biblia nos presenta que Cristo es nuestro sacrificio. ¿Recuerdan? Los judíos tenían templo, sacerdote y sacrificio. Y Cristo se convierte en el sacrificio de Dios por nuestros pecados. ¿Qué dice Hebreos capítulo 10, versículo 12 al 14? Pero Cristo, habiéndose ofrecido una vez y para siempre, ¿cuántos sacrificios? Un solo sacrificio por los pecados, se han sentado a la diestra de Dios y he aquí en adelante, esperando hasta que sus enemigos se han postrado bajo sus pies. Porque con un solo sacrificio, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Ya no necesitamos buenas obras fabricadas por los hombres, porque la obra perfecta la hizo Cristo al morir por nosotros y darnos vida. Consumado es, fue hecho, fue completo. La obra de salvación es completa en Cristo Jesús. No le podemos añadir ni un poquito más, ni un poquito menos. Es eternamente completa. Y cuando yo estoy unido a Cristo, ¿qué pasa? Ahí viene el lío. Si Cristo murió, ¿qué tiene que pasar contigo cuando estás unido a Cristo? ¿Quieres seguirme? Dice la Biblia. Toma tu cruz. Dice la Biblia, con Cristo estoy juntamente y ya no vivo yo, mas ¿quién vive en mí? Entonces, no significa simplemente entender que todo está hecho en Cristo. También es entender que si todo está hecho en Cristo, cuando yo estoy unido a Él, también debo morir a mi orgullo. Debo morir a mis ideas personales. Debo morir a mi agenda y entregárselo a Dios. La iglesia que está centrada en Cristo es una iglesia que busca agradarle a Él, no a los hombres, no a sus planes, ni a sus estrategias. Nosotros somos sacrificio vivo, dice Romanos 12:1.
y ese es nuestro culto, significa que la adoración que Dios recibe y que Dios busca no es simplemente que cantemos 3 alabanzas bonitas y que busquemos algo lindo para que nos prediquen y nos motiven. Dios quiere tu vida. Dios quiere que tú se le entregues completamente a Él. Dios quiere que tú pongas delante de tu altar todo ídolo que has puesto en primer lugar para que viva Cristo en ti. Dice la Biblia, el que está en Cristo es ¿qué? Una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas. ¿Entienden? Somos iglesia cuando Cristo es el centro. Somos iglesia cuando estamos dispuestos a ver que lo santo, lo sagrado y lo especial no son objetos, no son espacios. Somos tú y yo unidos a Cristo. Cuando Cristo instituyó su iglesia, no lo hizo bajo antiguas instituciones de templos, sacrificios y sacerdotes. Lo hizo para establecer un nuevo orden en su cuerpo, en su vida. Si Cristo es el templo, yo estoy unido a Él. ¿Quién es la iglesia? El templo de Dios. Si Cristo es nuestro sacerdote y estamos unidos a Él, ¿quiénes somos tú y yo? Ministros de un mejor sacrificio y una mejor obra. Si Cristo es nuestro sacrificio, ¿qué debemos hacer tú y yo diariamente? Morir a nuestro yo para que viva Cristo. Oh, la iglesia primitiva, cuando inició, no tenía templos, ni sacerdotes, ni sacrificios. Pero ¿saben qué sí tenía? Pregúntenme qué tenía. Tenía a Cristo. ¿Y saben por qué era efectiva? Porque Cristo era el centro. No había luces, no había pantallas, no había balcones. Todos unidos en Cristo. ¿Por qué yo quiero enfatizar eso? Porque si queremos ser la iglesia que Dios quiere para este año, no hace falta que el pastor venga y se prepare un buen sermón, y que el worship venga y cante una linda alabanza, y que la escuela sabática se prepare un programa extraordinario. Si tú no te unes a la obra de Cristo, si tú no eres parte de lo que Cristo está haciendo, va a pasar un año más, un checklist, y tu vida va a seguir igual. La iglesia no nació en templos, nació en casas, en patios, en caminos, en los alrededores, sentados a la mesa, porque Cristo era su templo. Yo sueño con una iglesia que no se conforma con venir aquí a escuchar un buen programa, sino que está tan apasionada por Dios que quiere reunirse el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y conectarse con Cristo cada semana, buscar su presencia cada semana. Si tú y yo creemos que Cristo viene pronto, no hay una mayor prioridad para la iglesia que conectarse a Cristo y buscar agradarle. Predicamos Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, pero seguimos viviendo bajo la ideología de este mundo, el individualismo. Seguimos viviendo separados unos de los otros, aparentando con nuestras lindas ropas y nuestro cristianismo hermoso, pero realmente ¿cómo estamos por dentro? ¿Cuándo podemos ser vulnerables delante de unos con otros y buscar la transformación en el Evangelio? Oh iglesia, Dios nos está llamando a un mayor compromiso con Él. Dios nos está llamando a realmente comprometernos con su obra. Y eso significa comenzar a conectarnos, comenzar a hacer iglesia, comenzar a reunirnos en las casas, a no esperar que el pastor inicie una obra. Tú eres el ministro. ¿Quién es el ministro? ¿Quién es el ministro? Yo, usted. Que Dios ha llamado para este tiempo. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo fue que se dañó todo lo hermoso que Dios había establecido? ¿Qué fue lo que se rompió en el camino? La iglesia comenzó a reunirse en las tumbas de los mártires. Primero esto fue como una estrategia para hacerlo de forma oculta. Luego comenzaron a establecer estos lugares como lugares sagrados. En esos espacios, en esas tumbas o catacumbas, comenzaron a crear imágenes, comenzaron a dibujar, a hacer pintura, a hacer arte y comenzaron a llamar esos lugares como lugares sagrados. Ya lo sagrado ya no era la gente, ahora era el lugar.
porque ahí estaban los mártires, los apóstoles, los que murieron en el nombre de Cristo Jesús. Pero Dios nunca nos llamó a hacer de esos espacios lugares santos o sagrados. Luego de eso, un hombre llamado Constantino, alrededor del siglo III, se convierte, y míralo acá entre comillas, se convierte al cristianismo, y como parte de su conversión, una de las primeras cosas que hace es que establece el orden diferente de las cosas. Ya el sábado no es el día de reposo, ahora es el. Entonces, como el domingo es el día de reposo, catch this. Constantino era un adorador del sol. El título de pontífice, máximo pontífice, que ahora utiliza el Papa, realmente significa sacerdote pagano, el líder de los sacerdotes paganos. Y él, Constantino, tenía ese título. Y él quería unir los paganos con los cristianos. ¿Y qué hizo? Entonces comenzó a construir templos. Los cristianos no necesitaban templo. Se reunían en las casas, en los patios, en las salas, en cualquier lugar. Predicaban el evangelio, la iglesia crecía. Toda la iglesia estaba movida, activa. Pero ahora la iglesia dejó de convertirse en una iglesia activa donde todos participan, a una iglesia pasiva donde van a un templo a buscar a Dios. Constantino comenzó a construir estas grandes basílicas y catedrales debajo de los cementerios donde supuestamente estaban los mártires, los apóstoles que habían muerto. Y eso le daba un mayor sentido de santidad, un mayor sentido de divinidad y de algo especial. Pero ¿qué pasa? Que dejó la iglesia de convertirse en una iglesia activa y comenzó a convertirse en una iglesia pasiva. Y ya no solamente el templo era un lugar sagrado, ahora los altares eran sagrados. Si se dan cuenta, la construcción y la arquitectura de las catedrales representaban de forma clara que había una división entre los profesionales sacerdotes que predicaban y los laicos. Si ustedes prestan atención, se dan cuenta, por ejemplo, de esta imagen, se van a dar cuenta que existían escaleras, porque las escaleras hablaban de que para poder llegar aquí, este lugar es más santo, más especial, tienes que subir. Existían unas divisiones, si se dan cuenta, como un muro, porque hay que dividir lo santo de lo profano. Si se dan cuenta, tenemos unos altares, un altar gigante, porque el altar representaba que allí sucedía el sacramento del pan y el vino, que literalmente, según era la creencia, se convertía en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero todo esto que tiene apariencia de piedad, que tiene apariencia de santidad, simplemente es obra del mundo pagano y secular. Un intento de conectarnos con Dios cuando ya Dios ha hecho un alcance directo contigo y conmigo. La forma en que los bancos están establecidos es claramente para que la gente sea espectadora mientras el que está aquí dirige toda la programación. Irónicamente lo que estamos haciendo esta mañana. Pero mi llamado es que este espacio sea solamente un espacio para inspirarte, para que seas la iglesia que Dios quiere durante la semana. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Esta división, estas ideas, estos planes comenzaron a dividir la iglesia y comenzaron a enfriar la iglesia que una vez había movido al mundo en solo pocos años. No era el plan de Dios. No era el objetivo de Dios hacerte un espectador cuando Dios quiere hacerte un ministro.